Señor les bendiga, hermanos. Es un honor, un privilegio de estar esta tarde con ustedes y poder compartir lo que el Señor quiere para nosotros, Templo de la Fe. El título de la enseñanza se encuentra en Hechos, capítulo 11, verso 16, y dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. El título de la clase se refiere a la experiencia pentecostal continua. Las Asambleas de Dios es un movimiento pentecostal, un movimiento nacido en el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros somos partidarios o creemos de que el Espíritu Santo es el motor de la iglesia, es lo que nos da vida a nosotros. La iglesia sin el Espíritu Santo no es nada. Cada cristiano necesita el Espíritu Santo en su vida diaria. El Señor Jesucristo dijo que debíamos de ser llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, la experiencia que tuvieron nuestros hermanos en Hechos, la iglesia primitiva, hasta hoy en día prosigue. El Señor dijo a su iglesia que se fueran a Jerusalén y que esperaran allí el ser vestidos o ser bautizados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hubo un acontecimiento en el cual empezaron ellos a hablar en lenguas o idiomas. Por lo tanto, la iglesia hoy en día ha experimentado también eso. Es un don que Dios da, que es para todo cristiano, no importa qué clase, no importa qué nacionalidad, no importa de dónde usted ha venido, Dios se lo quiere dar. ¿Para qué? El poder que Dios dijo en Hechos 1:8 es el poder tener valor para poder predicar la palabra, no tener miedo. Es algo que el Señor nos da la fuerza. La iglesia primitiva se movía solamente de esa manera, por medio del Espíritu Santo. En la clase hablamos de que en capítulo 8, versos 5 al 6 al 12, dice que los convertidos reciben el Espíritu Santo. Había una población de samaritanos, que eran los judíos del norte, que se habían mezclado durante el cautiverio de Nabucodonosor con otras naciones y habían perdido su identidad. Esta gente habían olvidado el servicio al Señor, pero había un deseo en ellos de servir al Señor, pero los judíos de Jerusalén no les permitían, por dado de que ellos empezaron a hacerlos para afuera, a apartarlos, por el simple hecho de que ellos se habían relacionado con otras personas, no eran judíos puros. Lamentablemente era una mala idea, porque el Señor, nuestro Padre Celestial, dice en su palabra que Él no quiere que nadie perezca. La misión del pueblo de Israel era evangelizar a todo el mundo, pero ellos fallaron. Ellos empezaron a creerse que eran los únicos que podían tener la palabra de Dios y los únicos escogidos, lo cual no es cierto así. Sí es cierto que son escogidos, pero ellos tenían una misión, que era evangelizar al mundo entero también. Hoy la iglesia se le ha dado esa oportunidad. La iglesia, hermanos que no son judíos, lo que les llamaban gentiles, lo cual vamos a tocar también. Pero vamos a la clase. En el capítulo 8 vemos que los samaritanos habían recibido el poder del Espíritu Santo también. Habían recibido el Evangelio. ¿Y cómo fue eso? Recordemos que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio acá, Él evangelizó en ciertas áreas de Samaria, porque dice la palabra que era importante, era inminente que Él fuera y pasara por Samaria. El Señor vino a quitar todos esos prejuicios que habían en el pueblo de Israel, que el pueblo de Samaritano también es parte de Él. Por lo tanto, se recuerdan cuando Él habló con la mujer samaritana también.
Él no la reprochó, él no la acusó, él no la condenó, él la ayudó y le dijo que pronto iban a venir los adoradores, ¿verdad? En espíritu y en verdad. En este acontecimiento del capítulo 8, vemos que, de Hechos 8, vemos a Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era un diácono de la iglesia, un servidor. La palabra en Hechos 6 habla de que eligieron a Esteban, a Felipe, para poder servir la mesa. Estos hombres estaban encargados de cuidar a las viudas judías griegas, pero una condición era que estuvieran llenos del Espíritu Santo y que fueran hombres con sabiduría, la palabra de Dios, que es lo más importante en todo cristiano, pero con el poder del Espíritu Santo. Este hombre Felipe era un servidor y Dios lo lleva, el Espíritu Santo lo lleva a Samaria y vemos cómo él empieza a predicar y a hablar, y él les predicaba el reino de Dios a los samaritanos. Recordemos también el capítulo Mateo 6, donde habla de las bienaventuranzas. Ese es el mensaje de Cristo sobre el reino de Dios. Y Felipe eso estaba predicando, el mensaje del reino de Dios, el evangelio de Cristo. Y la gente al escuchar creyeron, y había otra cosa. A la vez que él predicaba, habían sanidades, habían milagros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que estaba haciendo. Notemos una cosa más. Usted dirá, pero yo no soy Felipe, o yo no soy maestro, o yo no soy pastor. La palabra dice que le dijo a sus discípulos ir y predicar el evangelio. La iglesia en este momento estaba en una situación en que estaba siendo perseguida. Hoy en día la iglesia está siendo perseguida por un virus, el corona, lo cual ha hecho de que la gente no se congreguen, los hermanos no se congreguen en la iglesia. Pero es una oportunidad para que la iglesia haya salido de esas cuatro paredes y poder predicar y evangelizar a la familia, a amigos en diferentes mundos. Yo veo en internet, en Facebook, un sinfín de gente conectados en Messenger. Y esa es una oportunidad para usted y para mí poder hablarle a la gente. No pierda la oportunidad, pero manténgase orando. Pídale al Señor que reciba el don del Espíritu Santo. Porque cuando usted recibe el don del Espíritu Santo, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que el Espíritu Santo va caminando adelante de usted. Y Él lo va a guiar donde está la necesidad. Donde las almas están esperando una respuesta a sus problemas. Hermano, no pierda tiempo. Por lo tanto, es bien importante usted que entienda, mi hermano, que si una iglesia no está en oración, podrán haber métodos, podrán haber los mejores maestros con títulos universitarios, teológicos, pero si el hermano no está en oración y no tiene el poder del Espíritu Santo, no estamos en nada. Por lo tanto, usted y yo tenemos una responsabilidad de buscar ese acontecimiento pentecostal, la experiencia pentecostal. Usted pídaselo al Señor si no lo tiene. ¿Por qué? Porque cuando vengan los momentos más difíciles para su vida, el Espíritu Santo va a interceder por usted. El Espíritu Santo intercede por mí. Dice la palabra que Él intercede con gemidos indecibles, con un lenguaje que no entendemos. Es una manera de cómo Cristo está trabajando con nosotros y nos está forzando, nos está ayudando a mantenernos. Por lo tanto, usted, mi hermano, busque el Espíritu Santo, ríndase al Espíritu Santo, deje que el Espíritu Santo lo gobierne. Siempre se los he dicho, deje que el Espíritu Santo lo gobierne. Cuando vengan las pruebas, usted va a tener la fuerza, no va a tener temor. La palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Ese espíritu está accesible a usted. Solo está que usted lo busque en oración constante. No deje de orar. No deje de ver para otro lado. Mire a Cristo siempre. Mire lo que Dios quiere. Piense de que usted es lo mejor que Dios ha hecho en este mundo. Usted es la sal de la tierra. Es la luz. Por lo tanto, esa sal y esa luz necesita el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder hasta dar la vida por la causa de Cristo. Mi hermano,
la palabra dice de que Felipe predicó. Era un hermano sencillo. Usted podrá ser el ujier de la iglesia, usted podrá ser el que limpia la iglesia, pero lo importante es que usted haya rendido toda su voluntad al Señor. Cuando usted ha rendido su voluntad, entonces Dios le va a usar a usted como usted nunca lo hubiera creído o imaginado. Dios busca gente que está disponible. El Señor busca gente que dice, yo me rindo a Él, yo voy a hacer la voluntad de Él. La voluntad perfecta es predicar la palabra, buscar más de Él. Por lo tanto, Felipe estaba allí. Pero vamos a la parte siguiente, en Hechos 8, versos 14 al 17. Recibieron el Espíritu Santo, dice. Los samaritanos empezaron a hablar en lenguas, recibieron eso. Más adelante vemos que también dice que los gentiles reciben el Espíritu Santo. Vemos acá en capítulo 10, versos 44 al 48, que el Señor le muestra a Pedro una visión sobre unos alimentos que él nunca había comido. Al judío no se le permitía comer cierta clase de animales. Pero el Señor viene y le muestra a él y le dice que coma. Pero Pedro dice, no, Señor, yo no voy a hacerlo. Pedro, como siempre, cometiendo errores, le estaba cuestionando a Dios. Si Dios te dice algo, hazlo, hacelo. No le cuestiones nada. Él sabe lo mejor para vos y para mí. Sabe por qué te está diciendo eso. Pero Pedro cometía siempre errores, como todos nosotros cometemos errores. Por eso es que es bien importante mantenernos bajo la cobertura del Espíritu Santo, rendidos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y Pedro entiende, y Dios le dice, ve donde Cornelio, que era un centurión romano. Este centurión era una persona que conocía de la ley de Dios, era un judío prosélito, un hombre que amaba a Dios también. Pero este hombre, Dios tenía un plan para este hombre. Y estaba enseñándole a Pedro algo, que se quitara esos prejuicios. Si tenían prejuicios con los samaritanos, ahora ya no se diga con los gentiles. Los gentiles no eran judíos, y los gentiles los tomaban como cualquier cosa, lo peor. Por lo tanto, los gentiles venían a ser un estorbo para ellos. Pero el Señor, la palabra dice que Él vino por todos, por el mundo entero, que dio a su Hijo unigénito para que todos fuéramos salvos. Y Pedro todavía no entendía eso. Muchos hermanos hoy en día estamos igual. Hoy en día, no, si pertenece a una iglesia bautista, no es mi hermano. Si decimos que es católico, no. ¿Por qué? Si Dios los ha creado y Dios todavía no se los ha llevado, no, como dicen, no los ha matado, pero Dios los está llamando al arrepentimiento. El deber suyo y el mío es orar por esta gente que el Señor todavía está tratando. Muchos hermanos están saliendo de la iglesia católica, usted y yo salimos de la iglesia católica. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros cerrar las puertas? A veces nos comportamos como Pedro y decimos, no, yo no quiero con ellos nada. No, usted tiene familia que necesita el conocimiento de la palabra, la verdadera, y usted es el instrumento que Dios quiere usar para que ellos se salven también. En la bienaventuranza dice el Señor que el que va a entrar al reino de Dios tiene que tener misericordia. El reino de Dios es de misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Por lo tanto, nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y nos quite todos nuestros prejuicios, nuestras ideas que nos han metido. No, la palabra es amor, Dios es amor. Por lo tanto, usted cuando empiece a caminar, usted va a ver las necesidades aún dentro de esta gente católica, aún dentro de los hermanos carismáticos. Hay hermanos de la luz del mundo, y yo les digo hermanos de la luz, lamentablemente ellos tienen otra doctrina, pero ellos aman a Dios a su manera, pero aún así Dios les ama porque usted y yo podemos hacer la diferencia. A veces los hermanos de la luz del mundo quieren pleito, les gusta discutir con uno, pero no, uno tiene que ser sabio y llevarlo a paz y orar por ellos para que el Señor los toque realmente, porque si usted y yo tenemos la verdad, ¿por qué nosotros los vamos a condenar? Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra en Romanos 7 dice
que el amor de Dios ha sido derramado por medio de su Espíritu Santo. El amor es un don, o es un fruto del Espíritu Santo, perdón. Por lo tanto, si el amor está en usted, Dios está con usted. Y por lo tanto, el Espíritu Santo le va a dar la fuerza para amar. Cuando el Espíritu Santo intercede por usted, Él está siempre peleando por usted. Él está intercediendo por usted. Porque usted y yo fallamos cada rato, pero la palabra dice que Él está intercediendo a la diestra del Padre también. Por lo tanto, usted tiene un deber y un trabajo que hacer por esa gente también. Pedir por ellos. Señor, perdónalos. Como Esteban, cuando él murió, dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Y murió Esteban. Así es el Espíritu Santo. Cuando usted tiene, usted perdona todo. Usted se olvida de todo. Y allí es la diferencia. La experiencia pentecostal. Usted va a perdonar al que le ha ofendido, pero necesita el Espíritu Santo, ser lleno todos los días del Espíritu Santo, para que usted y yo vivamos esta vida de gozo en este mundo en caos. Cornelio recibió el Espíritu Santo. Más adelante dice acá que en Hechos 10, 44, 48, dice, en casa de Cornelio, Pedro se convirtió en el primer apóstol que llevó el evangelio directamente a los gentiles. Pedro fue el primero. Primero Dios lo manda a donde Cornelio. Pablo después va a evangelizar al resto del mundo. En su tercer viaje él empieza a ir a otras partes de los gentiles, en Éfeso. Hermanos, es bien importante entender de que necesitamos el Espíritu Santo. Es una experiencia que no podemos dar tanta teoría, es una experiencia personal. Podrán venir mucha gente y decirle hable de esta manera o póngase de esta manera. No, es algo muy diferente. En algunos hablarán lenguas, otros Dios les da otras cosas, pero Dios quiere que usted reciba el don del Espíritu Santo. Usted ya tiene el Espíritu Santo. Al nomás venir al Señor, usted fue sellado por el Espíritu Santo. Usted le pertenece a Cristo. Por lo tanto, usted se tiene que mantener fiel a Él, puesto los ojos en Cristo. Pablo llega a Éfeso y encuentra varios discípulos del Señor. Estos discípulos habían sido bautizados por Juan el Bautista. Y cuando Él les preguntó que si habían sido bautizados por el Espíritu Santo, ellos les dijeron que no sabían nada de eso. Así hay muchos hermanos ahora hoy en día. Hay hermanos que todavía no han recibido el Espíritu Santo porque nadie les ha explicado por qué y para qué es el Espíritu Santo. Me recuerdo cuando mi mamá estaba enferma del cáncer al principio, de la etapa de ella. Recuerdo que cuando yo fui le dije, Señor, yo quiero ver a mi mamá hablar en lenguas. El día que yo me reúna con mi familia, esa noche yo quiero verla porque yo voy a entender que tú estás con ella. Pero yo nunca me había puesto en mí pensar también si Dios estaba conmigo. Yo le dije porque me dolía la situación de mi madre. Pero esa noche el Señor derramó el Espíritu Santo ahí en la casa, en la cual mi mamá empezó a hablar en lenguas. Y fue una noche larga de hablar en lenguas, en la cual yo entendí de que Dios estaba con nosotros en esa situación de mi madre, del cáncer. Ahora entiendo que sin el Espíritu Santo no somos nada, porque ahora mi madre otra vez volvió el cáncer. Pero hoy estoy más fuerte yo ahora que la primera vez. La primera vez yo lloraba, me sentía todo atribulado, sin saber para dónde agarrar o quién hablar. Pero el Señor me mostró que Él estaba haciendo cambios también en mi vida, para mostrarme de que si está con mi mamá, Él está conmigo también. Yo sigo adelante, yo he puesto en las manos a mi madre, al Señor, y de hacer que Él haga lo que quiera. Pero yo estoy contento porque ella va a estar con mi padre. No estoy diciendo que quiera morir, lo que estoy diciendo es que yo ya sé que ella va a ir con Él. Pero gloria a Dios el tiempo que me la ha dado mi madre. 72 años ha estado con nosotros. Me dio la vida, me cuidó. Y sigue cuidándome. Y a la edad que yo tengo, 56 años, ella sigue cuidándome. Pero como les digo, es solo el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es todo, la fortaleza que necesitamos en estos tiempos difíciles. Es lo que necesitamos, toda iglesia, todo hermano en Cristo, que se sienten encerrados y se sienten desolados, atribulados o se sienten con depresión. Pídanle al Señor que les derrame el Espíritu Santo en sus vidas. Que no tienen trabajo, el Señor provee. Pero también pídanle que el Espíritu Santo venga a su vida y sientan esa experiencia sobrenatural. Porque, vuelvo a repetir, no podemos dar tanto teología o doctrina o experiencias. Es algo que usted tiene que experimentarlo. Hermano, yo con esto quiero decirles que ha sido un privilegio. No estoy acostumbrado a dar clases así. Pero yo quisiera siempre orar por ustedes. Y voy a orar. Padre eterno, Señor Jesús, gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos y tú sabes la situación que hay, Padre. Yo sé que el Espíritu Santo está en cada hogar de ellos y en el mundo moviéndose, Señor, recogiendo, levantando gente que tú estás escogiendo, Padre, para tu reino. Padre eterno, te pido que bendigas a cada uno de ellos. Derrama tu Espíritu, Señor. Sé con ellos todo el tiempo. Te lo pido, Padre eterno. Todo esto te lo pido en tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén.